Saludos, soy el pastor José Juárez de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Arecibo, Puerto Rico. Hoy vengo a hablarle acerca del arrebatamiento de la iglesia, encuentro y regreso, subida y bajada. Si usted piensa que Jesucristo en su segunda venida viene, arrebata su iglesia y la deja en el aire o en las nubes durante 7 años y luego retorna con ella, debe sacar un tiempo para estudiar este tema, porque esto no es lo que la Biblia enseña. Lo que veo en la Biblia es que la iglesia sube al encuentro del Señor y baja inmediatamente con Él sin detenerse en el aire. Dicho esto, vamos entonces a la discusión del tema, pero antes vamos a una lectura de la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. El apóstol Pablo dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo termina el versículo 18 diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento de la iglesia es, a mi juicio, el evento más importante dentro del campo de la escatología bíblica. Es el acontecimiento que con más anhelo y expectación aguarda el pueblo de Dios, pero es también la esperanza cristiana que más controversia ha causado y continúa causando entre las iglesias. El problema consiste en saber cómo y cuándo se producirá el arrebatamiento. Para tratar de encontrar una respuesta, hice un estudio en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. En este pasaje se presentan en forma simultánea las 3 etapas de su venida. Primero, la venida gloriosa de Cristo. Segundo, la resurrección de los muertos en Cristo. Y tercero, nuestro encuentro con Él en las nubes. Estos 3 pasos constituyen un solo evento. Algo muy importante que me llamó la atención en el estudio del pasaje aquí en Tesalonicenses 4 es que nada dice de un arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Y la palabra rapto, que muchos utilizan como un escape de la tribulación, tampoco aparece. Yo pienso que esto es un invento para tratar de probar el punto de vista pretribulacional. Tampoco se menciona y ni siquiera se deja ver que la iglesia tenga que esperar 7 años en el aire para luego regresar con el Señor. Y este es un punto que se repite mucho
a cada momento por diferentes lugares y en diferentes estudios. Sin embargo, no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, observe lo que el apóstol Pablo dice aquí y preste mucha atención. Él dice que el Señor descenderá del cielo, trayendo con él las almas de los que durmieron en él. Primera Tesalonicenses 4:14, es decir, en Cristo. Señala el apóstol que inmediatamente estas almas se unen con sus respectivos cuerpos y suben rápidamente para recibir al Señor en el aire. Continúa diciendo el apóstol Pablo que los creyentes que estén vivos para ese momento no verán muerte, sino que serán transformados en un abrir de ojos y juntamente con los resucitados irán al encuentro del Señor. Esto es lo que se conoce en la Biblia como el arrebatamiento de la iglesia. No olvidemos que cuando Jesucristo descienda a buscar su iglesia, vendrá física y visiblemente. Esto lo encontramos en Apocalipsis 1:7 y en Hechos 1:11. La teoría que dice que su venida será secreta y silenciosa no se sostiene ni con estos pasajes ni con ningún otro en la Biblia. Pablo señala que será una venida ruidosa. Por eso utiliza los términos voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, la expresión recibir al Señor en el aire es utilizada a menudo para indicar que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación y dejada en el aire durante 7 años. Yo, personalmente, difiero de esta posición porque la palabra recibir, y la que se usa aquí en griego es apantesis, no encierra el significado de detenerse, sino de continuar hacia adelante, hacia su destino. La misma palabra aparece en 2 lugares del Nuevo Testamento y el significado es el mismo. La encontramos en Mateo 25:6 y en Hechos 28:15. El doctor Don Juan Stan, quien fue mi profesor en el Seminario Bíblico Latinoamericano en San José, Costa Rica, para allá por la época de 1968, dice sobre la expresión estaremos arrebatados al encuentro con el Señor lo siguiente: cuando un emperador o un general victorioso llegaba, por ejemplo, a Éfeso, sus partidarios le salían al encuentro para unirse como escolta o cortejo a la procesión y entrar con él a la ciudad. Eso se llama salir al encuentro. Dice don Juan Stan, es tan inconcebible que la parucía se interrumpiera después del encuentro, como que el emperador llegara al puerto de Éfeso, pero después del encuentro, con los que habían salido a unirse con él, abandonaran su parucía y llevara a sus adeptos de regreso a Roma, en vez de entrar a la ciudad por la avenida de mármol que tenían para su recepción majestuosa. Jim McKeever, un comentarista de la palabra de Dios, en uno de sus libros que tienen que ver con el tema, dice: si después de analizar estos ejemplos, la palabra recibir en 1 Tesalonicenses 4:17 tiene el significado vital de no volver atrás,
tendremos entonces un cuadro de Cristo descendiendo hacia la tierra y recibido por sus santos en el aire. Continúa su camino hacia la tierra y los demás eventos se complementan. Añade, Jesucristo no retrocede en su camino hacia la victoria. Él continúa adelante. En otras palabras, amigos, cuando la trompeta final suene, después de la tribulación de aquellos días, se producirá entonces la resurrección de los creyentes muertos y la transformación de los cristianos que aún vivan. Ambos grupos saldrán a recibir al Señor en el aire y continuarán hacia la tierra para establecer el milenio y reinar con Cristo en esta tierra. Es decir, que no hay tal cosa como una parada en el aire o en las nubes, sino un encuentro y regreso, subida y bajada con Cristo inmediatamente. Respecto al momento en que tendrá lugar el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia enseña que será después de la tribulación, a la final trompeta, porque la enseñanza se desprende de dos pasajes muy importantes que a continuación cito. Y son dos pasajes muy conocidos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 29 al 31. Este es un pasaje muy interesante que usted puede buscar en su hogar. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 y 52. No hay lugar a duda que estos dos pasajes tienen que ver con el mismo acontecimiento. Leyéndolos muy detenidamente, significan que cuando la tribulación de aquellos días haya pasado, según Mateo 24, 29, entonces la final trompeta sonará y los ángeles serán enviados para juntar a la iglesia, para encontrarse con su Señor. Mientras tanto, es nuestro deber estar preparados y mantener una conducta intachable, sin reproche, para que cuando Cristo regrese a esta tierra, no nos alejemos de Él avergonzados. Así que si hasta hoy le han enseñado otra cosa, le recomiendo que cambie de opinión. Se lo digo con mucho respeto. Que Dios lo bendiga. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que los que han escuchado esta palabra puedan entenderla y puedan aplicarla a sus vidas y puedan también comunicarla a otros también. Que tú vienes en una nube, que todo ojo te verá y que todo Señor te recibiremos como nuestro Rey y Señor. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén.